Este medio es ganador de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios 2021 de la Alcaldía de Medellín. Comunicación participativa para el cambio social. Proceso de comunicación comunitaria de la Corporación Ouroboros en el corregimiento San Cristóbal. A continuación, escucharemos el podcast colectivo Memoria y Autosanación. Palabra y diálogo como experiencia transformadora. Elaborado con las visiones de los participantes del taller desarrollado en el Parque Biblioteca Lusitania Nuevo Occidente, con integrantes de Corpo Occidente. Eventos dolorosos y traumáticos para mí fue cuando mi hijo casi se amputa la mano en una máquina que teníamos en la empresa. Vendí esa máquina a un conocido y un año después mi hermano se amputó la mano en esa misma máquina. Eso era como un dolor doble y es como si estuviera como destinado a haber experimentado ese dolor. Contar las experiencias siempre han sido para mí transformadoras y me liberan de los dolores y me liberan de todas esas ansiedades que uno carga. Traumático para mí fue perderlo todo en Venezuela, perder todo lo económico, pero gracias a Dios me quitó toda esa riqueza en Venezuela porque estaba perdiendo lo más valorado para mí, que era la relación con mi hija. Por irme detrás de la riqueza había dejado a mis hijos en cuidado de mi mamá. Y yo pienso que llegué temprano a esa cita con mi mejor amiga, que es mi hija María Alejandra. Tengo mis dos hijos, que son dos personas que se hicieron a cincel. A mi hija la hice a pincel y la crié a pincel, pero a mis hijos sí los hice a cincel. Tampoco me arrepiento porque hoy son dos hombres muy fuertes, responsables y autónomos. Siempre todo el dolor y todo lo que observo y veo lo redacto en poesía, o lo que yo creo que es poesía. Entonces, esa pérdida la asumí de esta manera. Los días se volvían pesados en mi mente, acumulándose en calendarios aburridos que no tenían sentido. La espera de la gran noticia se volvía lenta y desesperante. Al otro lado, había dejado mi esperanza, mi riqueza y mi futuro. Y a la espera, una imagen interrumpe mi queja. Esa imagen de una madre pasando un río de lágrimas, que se convierte en un puente camuflando el dolor de patria y el dolor de tierra. Ese día, una corriente de liberación me desató en llanto porque entendí que mi dolor por la riqueza era minúsculo al frente del dolor de los que fueron desplazados. Quise como entrar en ese tema sobre ese abuso infantil, ¿cierto? ¿Por qué lo hago? Porque ese es como el segundo espacio donde tengo la oportunidad como de hablar de ese tema y ya no me da vergüenza, ¿cierto? Son como esos paradigmas que te meten a ti desde pequeño o cómo es que sufriste esa etapa para responderle la pregunta a Valentina que decía, ¿es capaz una persona que haya sufrido abuso vivir o perdonar de esa manera, más o menos? Entonces en ese momento le quería responder, pero dejé pasar. Y realmente cuando hablabas de que tú te quedas mucho tiempo callado, ¿cierto? De cierta manera, como que ese callamiento o estar en silencio, digamos que con ese ser más importante que es, digamos que tu mamá, que es la que realmente sufre por ti, como por ese temor, ¿cierto?
porque te sientes culpable, porque la persona que te hizo ese daño te mete tanta psicología que dices, no puedes decir nada de esto porque de cierta manera esto es vergonzoso, vale más la palabra, digamos, que de un adulto a un niño. Entonces, me quedé mucho tiempo callada porque me daba pena, como les digo, porque me sentía culpable y yo tenía temor de empezar a hablar, pero de cierta manera entendí que yo aprendí a sanar hablándolo y hablándolo para que otras niñas que están menores que yo o de pronto viven esta situación no les dé pena y no se sientan culpables por el que dirán, porque es que igual ya sufriste. Sobre las experiencias dolorosas, no es mía, es de mi madre. A ella se le murió su primer esposo y 6 meses después falleció su hija de 4 años. Tenía una enfermedad cardiovascular. ¿Cómo hablar de mis experiencias me ha cambiado? Yo no hablo mucho sobre mis experiencias dolorosas, pero a veces lo intento de alguna manera porque se siente sanador y porque dejo salir esas emociones que mayormente ignoro y reprimo. Tardes color durazno, Ana María Chávez Leal. Martes 4:50 p.m. Aleida se encuentra en su cuarto, contemplando una pared llena de garabatos que ella misma dibujó. Está inundada de pensamientos y de cientos de recuerdos que atacan su memoria de manera despiadada. De repente, y ajena a sí misma, se da cuenta de que se encuentra atrapada en un espacio tortuoso de emociones. Se piensa estando en el purgatorio, ese estado medio entre el paraíso que evoca sus sueños y sus recuerdos más alegres y el infierno que le consume con la desesperanza y las memorias que arrancan una por una las venas de sus ojos, haciéndolos arder y llorar y llorar. Hay una pausa de repente, se encuentra con unos pies que no le pertenecen, ni coordina. Cae al suelo y se siente que va hacia abajo, como si en el medio del océano una fuerza le llevara lentamente al abismo. Siente el vértigo y espera un último aliento de esperanza. Entonces vuelve al suelo frío de su cuarto, gira su cabeza hacia la ventana y ve que sus blancas y translúcidas cortinas se pintan de un color rosa extrañamente bello. Aleida sonríe y una suave brisa levanta un costado de la cortina, dejando entrar un dorado y suave rayo de sol que aterriza en su mejilla. Levanta su mirada un poco y ve las nubes de un color durazno que le susurra dulcemente: todo estará mejor. En este taller se brindaron herramientas para tramitar el dolor o algunas experiencias traumáticas a través de la palabra y el diálogo, propiciando la transformación de una experiencia negativa por medio de la elaboración de poemas, cuentos e historia de vida. Este medio es ganador de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios 2021 de la Alcaldía de Medellín.